Para los que somos aficionados a la jardinería y a las plantas con flores, sobre todo a las coronas de Cristo o rosas del desierto, nos gusta que estas plantas se mantengan con flores, pero no siempre es así. A veces es el puro follaje el que tenemos y las flores escasean, como en algunas plantas que yo creo que a todos nos sucede. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos tips que nos han funcionado para motivar a estas plantas a florecer. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de estarnos viendo en estos momentos. A nombre del equipo de jardinería práctica les doy la bienvenida y espero que les sean de utilidad los tips que vamos a compartir en estos momentos, que son a base de las experiencias que nosotros hemos tenido con este tipo de plantas. Tenemos las plantas coronas de Cristo o rosas del desierto. Normalmente se mantienen con flores, tumban una carga de flores y luego vuelven a retoñar y nos dan otra carga. Por ejemplo, esta todavía ni siquiera tumba las flores y ya lleva botones nuevos aquí que se van a desarrollar. Cuando estas flores se caigan, estos botones se van a ir desarrollando y se va a mantener con flores la planta. Y esto es lo que esperaríamos de todas estas plantas, pero resulta que no siempre es así. Entonces, cuando no nos dan las flores y que ya pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, incluso he visto comentarios que dicen que tienen hasta 1 año que no les produce ninguna flor, ya estamos pensando en que esa planta algo tiene que tenemos que atender, porque no es normal el comportamiento de esa planta. Entonces, lo común es que dejan una carga de flores, tiraron una carga de flores, y aquí vienen los brotes nuevos donde va a producir nuevos botones y nuevas flores. Aquí en esta planta, decirlo, hace aproximadamente 15 días que perdió las flores estas. Si nosotros queremos que estos botones se desarrollen más rápido o que estén más grandes, lo que podemos hacer es ponerle nutrientes. Sobre todo si ya tenemos más de 1 mes que no le ponemos nada de nutrientes. Es lo que se aconseja, ir poniendo nutrientes por lo menos cada mes. Cada 22 días podría ser, pero es demasiado pronto. Cada mes es lo que yo les sugiero que lo hagan. Ahora, ¿qué opciones tenemos para nutrir la planta? En nuestra casa o nuestro entorno podemos encontrar elementos que nos van a ayudar mucho para nutrir las plantas. Por ejemplo, tenemos esto, que es simple cáscara de huevo triturada. Esto es un nutriente que le va a aportar calcio a nuestra planta. Entonces, si nosotros tenemos el cuidado de, cuando desechamos cascarones de huevo en la cocina, irlos guardando por ahí, si tenemos tiempo de enjuagarlos previamente, pues vamos a eliminar los aromas que puedan guardar estas cáscaras. Entonces, inmediatamente que desocupamos el cascarón de huevo, lo enjuagamos y lo ponemos a secar. Si tenemos oportunidad de ponerlo a secar al sol, es mucho mejor. Y ya una vez seco, lo trituramos. Este está triturado nada más en una bolsa y así con la mano, simplemente. Hay quienes usan un mortero, hay quienes lo meten a la licuadora y lo hacen polvo, pero ya de esta consistencia ya se puede aprovechar por la planta. Entonces, ahí ya es opcional. Tenemos también algo que podemos encontrar casi en cualquier lado. Si nosotros tenemos jardín, las hojas secas las podemos ir juntando en algún lado, y así cuando se van descomponiendo, esto nos sirve también como nutriente para la planta, las hojas secas. Otra cosa que nos sirve también es la corteza. Esta es la corteza de un tronco de palma ya muy seco y prácticamente en descomposición. Entonces, esto es un muy buen abono para la planta también, se aprovecha muy bien. Lo otro que podemos aprovechar es el estiércol de caballo o de vaca. Nada más que aquí sí tiene que ser completamente seco y en cantidades pequeñas para que sea aprovechado por la planta, ya que si este elemento lo ponemos en gran cantidad,
lo que va a hacer es lo que comúnmente decimos que nos quema la planta porque es fuerte. Digamos que es un abono fuertecito y lo debemos usar con cuidado. Ahora, otros ingredientes que tenemos también en nuestra cocina y los usamos comúnmente son los plátanos o las papas. Podemos usar las cáscaras en un té. De hecho, en algunas familias se acostumbra que se ponen los plátanos a cocer y el agua de esos plátanos cocidos, en lugar de tirarla, podemos usarla para regar alguna planta. Sobre todo esas plantas que necesitan nutrientes, que ya tienen tiempo que no nos florecen o que le vemos el follaje ya un poco triste, desnutrido. Entonces, el té de plátano. Este está cocido, puede usarse así, el agua esta, o pueden licuarse las cáscaras con el agua y también echarlo. Hay quienes también lo usan la pura cáscara remojada. Quitan la cáscara y la ponen a remojar 12 o 24 horas y esa agua la pueden usar también. O quienes usan la pura cáscara seca. Si quitamos la cáscara y la ponemos a secar, también después la podemos enterrar aquí por un ladito de la planta y eso nos ayuda. También cuando ustedes usan papas en la cocina, que pongan a cocer las papas, el agua en lugar de tirarla, úsenla para regar alguna planta. Claro, siempre y cuando ya esté fría. No, de ninguna manera la podemos usar tibia, mucho menos caliente, porque entonces vamos a quemar la planta. Bueno, entonces supongamos que esta planta ya tenemos más de un mes que no la abonamos, que no le ponemos nutrientes, y aunque va a florecer aquí, si nosotros le ponemos algún nutriente aquí en sus raíces, lo que vamos a hacer es motivarla a que esta floración nos la dé más abundante y más grande. Entonces es importante que podamos nutrirla por lo menos cada mes, y de esa manera no va a dejar de florecer. Entonces es sencillo, aquí por un ladito pegado al borde de la maceta podemos hacer un pequeño hueco y poner algún elemento. Podemos usar, digamos, como una cucharadita. Ponemos esta, podemos usar la cáscara también. Si queda esto integrado con la tierra, se absorbe mucho mejor. Si lo dejamos encima nada más, si lo dejamos aquí encima nada más, va a ser más difícil que penetre y se fusione con el sustrato. Entonces es bueno hacer un pequeño hueco y ahí poner los nutrientes. Entonces ponemos la cáscara. Esto es lo que le va a ayudar a que se alimente. La corteza de palma también le ayuda. Vamos a quitarle. La corteza de la palma también le ayuda, pero hay que tener cuidado también que ya esté seco. Y podemos usar también un poco de estiércol. Así. Digamos que ya le pusimos de la mayoría de los nutrientes que tenemos, o los que tenemos a la mano. No quiere decir que estos sean los únicos. Quizás ustedes tengan conocimiento de algunos otros nutrientes que funcionan también y se pueden utilizar. Y ahora vamos a echarle un poquito, aunque está húmeda, pero le podemos regar con el té de cáscara de plátano. Aquí hay que tener cuidado de ponerle un poco nada más. No tiene caso que se escurra y se nos tire hacia abajo, para que más bien lo aprovechen las raíces. Entonces quizás unos 200 o 300 mililitros sea suficiente. Entonces ahí tenemos esta planta así. Ahora ella ya lleva las flores y con esto no va a dejar de producirlas. Entonces la hacemos a un ladito.
Pero supongamos que tenemos una planta a la cual ya le pusimos nutrientes y sigue sin responder. O sea, ya le pusimos abono, ya está a pleno sol también, y ya tiene la humedad adecuada y hemos cuidado los detalles y no funciona. Y es el caso a veces de algunas plantas, como esta que tenemos aquí. Se ve muy nutrida la planta, tiene buen follaje, está abundante en hojas, pero casi no tiene flores. De hecho, no tenía flores, apenas empezó a producir las flores. Pero como esta planta nosotros la conocemos, sabemos que este tipo de flores nos las dio más pequeñas y no está llena como normalmente la veíamos antes. Entonces, la otra opción que podemos hacer para motivarla a que florezca es quitarle el 50% de las hojas. Porque aparentemente se ve sana, no está emplagada, está bien nutrida, pero lo único que le falta es que se llene de flores, que es lo que todos queremos ver en nuestras plantas, flores. Entonces podemos empezar a quitarle hojas. Hay quienes sugieren quitar más. Podemos nosotros quitar las que nosotros creamos convenientes, o empezar, si ustedes quieren, quitar un 30% nada más y esperar unas semanas a ver cómo responde la planta, y si ven que responde bien, pues entonces ya no hay que seguir quitando más. Pero si no, podemos quitar un poco más. El 50% es lo que yo he experimentado que me ha funcionado en este tipo de situaciones, para motivar a la planta a que se concentre más en producir flores y no en mantener tanta hoja, porque sí, como que por producir muchas hojas se le olvida que también tiene que darnos flores. Entonces, así, rama por rama, tenemos que ir viendo y calculando más o menos, quitar un 50% de las hojas. Esto suponiendo de que esta planta ya la abonamos y no funcionó, de que ya le pusimos lo que nosotros creemos que le iba a servir como abono y no funcionó. Entonces, lo siguiente sería quitar las hojas y esperar un mes o tal vez 2 a que ella vaya reaccionando. Porque si tenemos una planta que tiene 6 meses que no nos florece, o 1 año que no nos florece, no podemos esperar que en cuanto le echemos abono a la siguiente semana ya la vamos a tener llena de flores. Tenemos que esperar un tiempo razonable para que ella absorba los nutrientes, o que ella asimile la quitada de hojas y que reaccione a lo que le estamos haciendo. Entonces, esa sería una segunda opción. Como son bastantes hojas, no se las vamos a quitar todas en este momento, pero es lo que tenemos que hacer, o la tarea que ustedes tendrían que efectuar al revisar sus plantas, si es que este es el caso en las que tengan algunas así. Bien, entonces esta ya está. Aquí tenemos una más que también nos dio su carga de flores y ya después no volvió a florecer. Y supongamos que esta también ya le dimos su abonada, ya le habíamos quitado un poco de hojas. Entonces lo que sigue es revisarla de que no tenga ninguna plaga, porque a veces las plagas también le roban los nutrientes, y en lugar de que nos produzcan flores, pues nada más estamos alimentando la plaga. Aquí a simple vista no se le ven insectos, pero este tipo de hoja, el desarrollo de esta hoja no es un desarrollo normal de la hoja.
esta hoja está un poco arrugada, tiene pigmentos de otro color y no se extendió como las demás. Entonces, aunque aquí a simple vista no se le ven insectos, pudiera ser que los tenga en la raíz. Entonces, lo que hacemos es sacarla y revisar. Y vemos estas cosas blancas que tiene aquí. Es una especie de cochinilla, que aunque no ha llegado al follaje, pero desde aquí le está afectando ya para que no nos dé flores. A veces la tiene también las paredes de la maceta. Si la tiene la planta, lógicamente la va a tener también las paredes de la maceta. Se aprecia muy poco. Espero se alcance a apreciar ahí que tiene unas partes blanquecinas las paredes de la maceta. Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos quitar esto y ver qué tan profunda está la plaga. A veces es nada más ahí en las paredes, pero a veces hacemos esto y la plaga sigue hacia adentro. Entonces esos son los casos en los que deberíamos de cambiar todo el sustrato. Pero si nosotros calculamos que no está tan extendida la plaga, entonces es suficiente con echar agua jabonosa. La tenemos por aquí. Esto es simple agua jabonosa. Es un jabón lavatrastes líquido, la marca que ustedes prefieran, a razón de unos 4 o 5 mililitros máximo por un litro de agua. Lo revolvemos, lo ponemos en un atomizador y lo podemos aplicar directamente al sustrato. Así. Para revisar las plantas así, es conveniente cuando no las hemos regado, que tienen unos 2 o 3 días sin regar, para no correr el riesgo de que se nos caiga todo el terrón y la raíz quede descubierta. Porque si la raíz queda descubierta totalmente, entonces va a tardar más días en adaptarse a un nuevo sustrato. Entonces podemos hacer esto le va a ayudar mucho a la planta a eliminar la plaga, y también lo podemos poner en las hojas, procurando que se cubran todos los ángulos. Eso sí, si cuando hagamos esto, de preferencia por la tarde, para que el sol ya no la queme. Entonces ahí tenemos la maceta. También la vamos a rociar con el mismo jabón. Si fuera mucho, porque a veces tenemos la plaga extendida hasta acá en los bordes por fuera de la maceta, entonces a veces es necesario lavarla completamente, hasta con un cepillo, y quitarle toda la plaga que tenga pegada. Entonces, por ahora creemos que con eso es suficiente. La dejamos así, en su misma maceta, y vamos a esperar a que ese tratamiento dé resultado. Igual esperamos unas 2, 3, 4 semanas y debe de tener un aspecto diferente en la planta y empezar a producirnos sus flores. Aquí tenemos una más que se ha tardado en florecer. Entonces, igual, supongamos que esta ya le hicimos todo lo que estaba en nuestras manos de hacer. Tiene un buen sustrato, no tiene plaga y se niega a florecer. Les recordamos que estas plantas deben estar a pleno sol. No, aquí las tenemos bajo techo, pero en realidad no viven aquí.
las pusimos para explicar esta transmisión, pero estas plantas viven en una azotea a pleno sol, porque eso les favorece. Digamos que son parientes de los nopales, estas plantas. Entonces tenemos que tenerlas a pleno sol y tener cuidado con el agua, porque es muy fácil que si las pasamos de agua se echan a perder, se pudren. Entonces hay que tenerlas a pleno sol y cuidarles mucho la humedad. Entonces, si esta ya la nutrimos, está a pleno sol y no nos da flores, la otra opción que podemos hacer es podarla. Y podarla a la altura que ustedes quieran. Si nosotros hacemos un corte aquí, por ejemplo, así en diagonal, hacemos los cortes en diagonal para que el agua que les llegue a caer se escurra más fácil y no se pudra la planta. Hacemos el corte ahí y ya de aquí va a empezar a retoñar más y estos se van a desarrollar y va a ser más frondosa la planta. Si con eso creen ustedes que es suficiente, está bien y pueden esperar un mes o 2 más a ver cómo reacciona la planta. Y si no, pueden cortar este también, este y este. Los que ya tengan un promedio de 10 centímetros, con toda confianza se pueden cortar y se convierten en nuevas plantas. Ahora, cuando tenemos una planta que ya se ha desarrollado bastante, pero igual dio sus flores y ya no nos vuelve a dar o se está tardando demasiado en dar. Aquí esta lleva unos brotes de botones, pero muy lentos y muy pequeños, casi ni se le notan. Aquí está. Ahí le va a salir una florecita, pero ya se tardó porque la carga anterior que nos dio de flores ya hace más de un mes que la eliminó. Entonces, igual, si la planta está bien nutrida, porque se ve fuerte, se ve sana, pero como tiene un tamaño ya muy grande, lo que estamos pensando que le sucede es que ocupa cambiarse de maceta. Ya la maceta está muy pequeña y no es suficiente para mantener la planta tan grande. Entonces, o la podamos para que no tenga que mantener tanto tallo y follaje, o la cambiamos de maceta a una maceta más grande y con sustrato nuevo, por ejemplo a esta, o a una más grande, o si tienen espacio ustedes en el piso, pues directamente al piso para que no tenga límite su raíz de extenderse. Pero ya como que no es proporcional el tamaño de la planta con el tamaño de la maceta. Bueno, nos ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes estas experiencias. Esperamos que les sean de utilidad, de veras. Y si hay más preguntas que no alcanzamos a contestar, pues les mandaremos mensaje ahí por escrito tratando de contestar lo que nosotros podamos ayudarles. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima transmisión, si nos es posible. Que tengan una excelente tarde y me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. Hasta pronto. Jardinería práctica. Tu vivero en casa.